Durante más de 10 años, un coleccionista de arte llamado Hugh Blaker buscó una pintura que la mayoría de las personas creía que no existía. Blaker estaba convencido de que en algún lugar de Europa existía una segunda versión de la Mona Lisa, una versión anterior, pintada por Leonardo antes de la que hoy se exhibe en el Louvre y que el mundo todavía no había visto. La idea parecía casi imposible, porque hablar de una segunda Mona Lisa no era hablar de una copia cualquiera, ni de una variación menor hecha por un taller. Era sugerir que una de las imágenes más famosas de la historia del arte podía tener una hermana oculta, una versión más joven, más temprana, quizá más cercana al primer momento en que Leonardo empezó a construir ese rostro que, siglos después, se volvería casi inseparable de la idea misma de misterio. Un día en 1913, mientras revisaba una antigua colección de pinturas en una mansión señorial en Somerset, Inglaterra, Blaker finalmente encontró un retrato que podía confirmar su teoría. La pintura que encontró fue esta. Este retrato pasó más de 100 años escondido en una mansión abandonada, y cuando lo comparamos con la versión del Louvre, el parecido resulta inquietantemente sorprendente. La postura, las manos, la mirada, la sonrisa, la composición general, todo parece demasiado cercano como para ignorarlo, pero al mismo tiempo demasiado problemático como para aceptarlo sin discusión. Hay quienes creen que se trata de una obra auténtica de Leonardo da Vinci, pintada una década antes que la del Louvre, y hay quienes creen que es simplemente una copia, una de las muchas que se hicieron a lo largo de los siglos. Pero lo que nadie puede negar es que, cuando la analizamos de cerca, la evidencia es mucho más compleja de lo que parece. Antes de entrar en el debate, dime algo en los comentarios. Si apareciera una segunda Mona Lisa, ¿te parecería emocionante o sospechoso desde el primer momento? Y si te gusta descubrir los misterios, pruebas y contradicciones que rodean a las obras más famosas de la historia del arte, suscríbete al canal, porque aquí no miramos una pintura solo por su fama, sino por las preguntas que todavía puede esconder. Y lo más interesante es que este caso no empieza con una respuesta, sino con una duda que divide a expertos hasta el día de hoy. ¿Estamos viendo una obra perdida de Leonardo o una imitación demasiado buena para ser descartada? Para entender por qué esta pintura genera tanto debate, primero necesitamos hablar de la original. La Mona Lisa del Louvre es, sin duda, la pintura más famosa en la historia del arte. 7 millones de personas pasan por su sala cada año, y es considerada una de las mayores atracciones turísticas de Francia. También es una de las pocas obras en el mundo cuyo valor es prácticamente imposible de calcular. Pero hay algo que la mayoría de las personas no sabe sobre ella. A lo largo de una carrera que duró casi medio siglo, Leonardo da Vinci probablemente comenzó no más de 20 pinturas. De esas, solo 15 han sobrevivido, y los expertos coinciden en que son completamente de su propia mano. Eso significa que el descubrimiento de una nueva pintura de Leonardo no sería simplemente una noticia interesante. Sería uno de los acontecimientos más importantes en la historia del arte. Porque Leonardo no fue un artista de producción abundante. No dejó cientos de pinturas terminadas. No trabajaba como un pintor que repetía fórmulas para llenar encargos rápidamente. Su proceso era lento, obsesivo, experimental. Muchas veces empezaba obras que nunca terminaba, modificaba composiciones durante años, corregía detalles casi invisibles y llevaba sus investigaciones científicas, anatómicas y ópticas directamente al lienzo o al panel. Por eso cada obra atribuida a Leonardo tiene un peso enorme. No solo por su belleza, sino porque cada una funciona como una ventana a una mente que no separaba el arte de la ciencia, la observación del misterio, ni la pintura del pensamiento. Una nueva obra suya no añadiría simplemente un título más a una lista. Podría cambiar la manera en que entendemos una etapa completa de su carrera. Y si esa obra fuera, además, una posible versión temprana de la Mona Lisa, el impacto sería todavía mayor. Porque entonces no estaríamos hablando solo de una pintura perdida. Estaríamos hablando de una posible pista sobre cómo nació el retrato más famoso del mundo. Una imagen capaz de mostrarnos a la modelo en una edad distinta, con un contexto distinto, quizá en una fase anterior del proceso creativo de Leonardo.
Por eso la llamada Mona Lisa de Ilworth provoca tanta fascinación, porque no se presenta como una simple curiosidad, se presenta como una posibilidad peligrosa, la posibilidad de que la historia de la Mona Lisa no esté completa. Y para empezar a entender esa posibilidad, hay que colocar ambas pinturas una junto a la otra, porque cuando se miran en paralelo, las semejanzas son evidentes, pero las diferencias son todavía más importantes. Y es Leavenworth y Louvre. Si colocamos las dos pinturas lado a lado, lo primero que notamos es que la mujer en la pintura de Leavenworth es claramente más joven que la de la versión del Louvre. Los historiadores estiman que tiene alrededor de 20 años, mientras que la versión del Louvre parece tener al menos una década más. Ese detalle es fundamental, porque los defensores de la pintura de Ilworth no dicen simplemente que sea otra Mona Lisa, afirman que podría ser una versión anterior, una imagen pintada antes, cuando la modelo era más joven, y tal vez vinculada al encargo original realizado por su esposo. Desde esa perspectiva, la diferencia de edad no sería un problema, sino justamente una de las claves del caso. Ambas mujeres están sentadas en la misma postura, con la mano derecha descansando sobre la izquierda. Este gesto, en tiempos de Leonardo, simbolizaba la virtud de una esposa fiel. No era una postura casual. En un retrato renacentista, la colocación de las manos, la inclinación del cuerpo y la serenidad del rostro podían comunicar cualidades morales, sociales y familiares. Y si observamos con atención, ambas tienen la misma sonrisa y los mismos ojos. No son idénticas en todos los detalles, pero la relación entre las dos imágenes es difícil de negar. La expresión se mueve en esa zona ambigua que hizo famosa a la Mona Lisa. Una sonrisa que parece aparecer y desaparecer, una mirada que no se entrega por completo, una presencia que parece más viva cuanto más intentamos fijarla. Pero hay una diferencia que los defensores de la pintura de Isleworth consideran fundamental. La versión de Isleworth tiene dos columnas visibles a ambos lados de la figura, que no aparecen en la versión del Louvre. Este detalle es de enorme importancia para determinar si esta pintura fue realmente pintada por Leonardo da Vinci, y curiosamente también involucra al pintor Rafael. En 1504, el gran pintor renacentista Rafael visitó el estudio de Leonardo e hizo un boceto de la Mona Lisa que vio allí. Ese boceto muestra una figura flanqueada por dos columnas, y este dato se vuelve muy importante porque el Louvre ha confirmado que su versión de la Mona Lisa nunca fue recortada. Eso significa que esas columnas nunca existieron en la pintura del Louvre, pero sí aparecen en la versión de Isleworth. La pregunta entonces se vuelve inevitable. Si Rafael vio una Mona Lisa con columnas y la Mona Lisa del Louvre nunca las tuvo, ¿qué pintura estaba viendo? Para los defensores de Ilworth, esta es una de las pruebas más fuertes. El boceto de Rafael parecería coincidir mejor con la pintura de Ilworth que con la del Louvre, y si eso fuera cierto, entonces la versión de Isleworth no sería una copia tardía inspirada en la pintura famosa, sino quizá una imagen vinculada a una versión temprana que circulaba en el entorno de Leonardo. Pero como ocurre con todo en este caso, nada es tan simple, porque una semejanza compositiva no basta para demostrar autoría. Puede sugerir una conexión, puede abrir una posibilidad, puede volver el caso más interesante, pero no lo cierra. Y por eso el debate se vuelve todavía más intenso cuando entran otros argumentos históricos y técnicos. Lo que sigue es el corazón del misterio. Las razones por las que algunos creen que esta pintura podría ser auténtica. Otro argumento a favor de la autenticidad de esta obra es que Leonardo tenía la costumbre conocida de crear múltiples versiones de sus pinturas. Todavía existen dos versiones de la Virgen de las Rocas. También la Virgen y el Niño con Santa Ana tiene dos versiones, así que no es absurdo pensar que esta pintura pudiera ser una segunda versión de la Mona Lisa. En el Renacimiento, la idea de una obra única e intocable no siempre funcionaba como la entendemos hoy. Los artistas podían repetir composiciones, ajustar detalles, trabajar con variantes, producir versiones para distintos patronos o desarrollar una imagen a lo largo de varios momentos. En el caso de Leonardo, esto resulta especialmente importante porque su proceso creativo era lento y cambiante. Una pintura podía acompañarlo durante años, podía corregirla, transformarla, dejarla sin terminar o volver a ella después de mucho tiempo. Por eso la posibilidad de dos versiones de una misma composición no contradice necesariamente su manera de trabajar. También hay un documento histórico que vale la pena considerar.
Un secretario del cardenal Luigi d'Aragona llamado Antonio de Beatis registró en su diario que en 1517 visitó a Leonardo en Francia y que el artista le mostró 3 pinturas terminadas, entre ellas un retrato de una dama florentina. Algunos historiadores interpretan esa referencia como una posible alusión a la Mona Lisa de Isleworth, que habría sido el encargo original solicitado por el esposo de Lisa, Francesco del Giocondo, y que nunca fue entregado. Según esta interpretación, la versión de Isleworth podría corresponder a una etapa anterior del encargo, mientras que la del Louvre sería una versión posterior modificada o desarrollada con el tiempo. Este punto es importante porque la historia documental de la Mona Lisa no es tan sencilla como suele parecer. Sabemos que Leonardo trabajó en el retrato de Lisa del Giocondo, pero también sabemos que la obra terminó en Francia con él. Sabemos que no la entregó a la familia que la habría encargado. Y eso abre un espacio de incertidumbre que permite distintas lecturas. Finalmente, la Mona Lisa Foundation, la organización que actualmente posee la pintura, encargó una serie de pruebas al físico John Asmus, de la Universidad de California, para determinar qué tan probable era que esta pintura hubiera sido creada por Leonardo. Sus conclusiones señalaron que existía una certeza científica del 99% de que el mismo artista pintó el rostro de ambas Mona Lisas. Para los defensores de la pintura, este dato es enorme, porque no habla únicamente de una semejanza superficial. Habla de análisis técnicos aplicados al rostro, a la estructura visual y a la correspondencia entre ambas imágenes. Desde esta postura, la versión de Isleworth no sería una copia común, sino una obra con una relación muy profunda con la mano que creó la Mona Lisa del Louvre. Y aún así, incluso con todos estos argumentos, el caso está lejos de resolverse, porque cada prueba a favor ha encontrado una respuesta crítica. Cada coincidencia ha sido discutida, cada dato histórico ha sido interpretado de más de una manera. Si hasta aquí el caso ya te parece más complicado de lo que parecía al principio, suscríbete al canal, porque este tipo de debates nos recuerda que la historia del arte no siempre avanza con respuestas claras, sino con preguntas que resisten durante siglos. Y dime en los comentarios, ¿qué argumento te parece más fuerte hasta ahora? ¿Las columnas del boceto de Rafael, la juventud de la modelo o los análisis científicos del rostro? Pero ahora viene la otra mitad del problema. Porque aunque muchos defienden la autenticidad de esta pintura, algunos de los mayores expertos en Leonardo han sido profundamente escépticos, y sus objeciones no son menores. Aunque existen muchos argumentos a favor de que esta pintura sea un Leonardo da Vinci original, no todos los expertos están convencidos. Martin Kemp, uno de los historiadores del arte más respetados del mundo y profesor emérito de la Universidad de Oxford, ha sido uno de los críticos más constantes de esta teoría. Para Kemp, la Mona Lisa de Isleworth es una copia posterior, y los bocetos preliminares descubiertos durante el análisis infrarrojo de la pintura no revelan ninguna de las características típicas de los métodos preparatorios de Leonardo. Este argumento es importante porque Leonardo no solo pintaba de una manera particular, también pensaba y preparaba sus obras de una manera muy particular. Sus dibujos, sus cambios, sus capas, sus búsquedas bajo la superficie suelen revelar un proceso mental extremadamente complejo. Para un experto como Kemp, si esa manera de construir no aparece, entonces la atribución se debilita. Luke Sisson, experto en Leonardo y director de la exitosa exposición del artista en la National Gallery de Londres en 2011, fue todavía más directo. Afirmó que no necesitaba ver esta pintura en persona para concluir que se trataba de una copia bastante mediocre, una de las docenas que se hicieron de la Mona Lisa en los siglos posteriores a su creación. Esa opinión es dura, pero refleja una postura muy común entre algunos especialistas. El parecido no basta. En la historia del arte existen muchas copias de obras famosas, algunas muy buenas, otras menos convincentes, y muchas realizadas cuando la obra original ya era conocida y admirada. Para estos críticos, la Mona Lisa de Isleworth no demuestra la profundidad, la sutileza ni la calidad pictórica que esperaríamos de Leonardo. También existe un argumento técnico que debilita la autenticidad de la pintura. La Mona Lisa de Isleworth está pintada sobre lienzo, y Leonardo, en sus obras maduras, pintaba sobre madera,
La Mona Lisa del Louvre, por ejemplo, está pintada sobre madera de álamo. Este detalle puede parecer menor para alguien que mira la obra desde fuera, pero en atribución artística los soportes importan muchísimo. El material sobre el que se pinta puede decirnos mucho sobre la época, el lugar, el taller, las costumbres del artista y la probabilidad de una atribución. Si una obra aparece sobre un soporte que no coincide con la práctica habitual de un maestro, la duda aumenta. Sin embargo, el debate está lejos de estar cerrado. Los expertos que defienden la autenticidad de la pintura tienen una respuesta para cada uno de estos argumentos. Señalan que Leonardo sí pintó sobre lienzo en sus primeros años, y que incluso dejó notas escritas explicando cómo preparar un lienzo y cómo pintar sobre él. También argumentan que la calidad de la pintura puede explicarse por el hecho de que está inacabada, y señalan que la evidencia científica, aunque no definitiva, es demasiado significativa como para ser ignorada. Lo curioso es que ninguno de los principales críticos de la teoría ha examinado la pintura en persona. Kemp admitió que eligió no verla, y Sisson declaró que nunca fue invitado a hacerlo. Ese dato no prueba que la pintura sea auténtica, pero sí añade otra capa al debate. Porque en un caso tan delicado, donde cada detalle material puede cambiar una conclusión, la distancia entre mirar reproducciones y examinar la obra directamente se vuelve importante. Una pintura no es solo una imagen, es superficie, textura, capas, correcciones, soporte, pigmento, envejecimiento y presencia física, y así el caso queda suspendido entre dos fuerzas. Por un lado, pruebas, coincidencias y argumentos que parecen abrir la puerta a una atribución extraordinaria. Por otro, expertos que ven en la obra una copia posterior y que rechazan la idea de que Leonardo haya tenido algo que ver con ella. El resultado es un misterio que no se puede resolver con una sola frase. Y quizá por eso sigue fascinando tanto, porque la Mona Lisa de Isleworth vive en esa zona incómoda donde la evidencia no desaparece, pero la certeza tampoco llega. ¿Qué opinas? Incluso después de más de 4 siglos desde que fue pintada, la Mona Lisa de Isleworth se ha convertido en uno de los grandes misterios de los últimos años. Aunque pasó más de 100 años colgada en una mansión inglesa sin que nadie supiera exactamente qué era, hoy, después de décadas de análisis científicos, debates académicos y enfrentamientos entre algunos de los principales expertos del mundo, todavía no sabemos con certeza si estamos viendo una obra de Leonardo da Vinci o una copia extraordinariamente bien ejecutada. Quizá eso sea lo más fascinante de todo, que una pintura pueda pasar tanto tiempo generando tantas preguntas sin que nadie pueda dar una respuesta definitiva, porque la historia del arte no siempre funciona como una línea recta donde cada enigma termina resuelto. A veces funciona como una conversación larga, llena de pruebas incompletas, silencios documentales, interpretaciones enfrentadas y miradas que no logran ponerse de acuerdo. La Mona Lisa de Isleworth nos obliga a pensar en algo más grande que una atribución. Nos obliga a preguntarnos qué hace que una obra sea auténtica. ¿Es la mano que la pintó? ¿Es la idea original? ¿Es la composición? ¿Es la historia que la rodea? ¿O es la capacidad de seguir provocando preguntas incluso cuando los expertos no logran cerrar el caso? Porque si fuera una obra de Leonardo, estaríamos ante uno de los hallazgos más importantes de la historia moderna del arte. Pero si fuera una copia, seguiría siendo una copia extraordinaria, una imagen capaz de sobrevivir más de un siglo en la oscuridad y regresar al centro del debate como si todavía tuviera algo que decir. Ahora, después de haber escuchado los argumentos que apoyan y contradicen la autenticidad de esta obra, me encantaría que dejaras tu opinión en los comentarios. ¿Crees que la Mona Lisa de Isleworth es una obra auténtica de Leonardo? ¿O crees que simplemente estamos viendo el trabajo de un imitador talentoso? Te leo, porque este es uno de esos casos donde cada detalle puede cambiar la forma en que entendemos la pintura. Y si te gustó mirar esta obra desde una capa más profunda, suscríbete al canal para seguir explorando pinturas famosas, obras olvidadas y misterios visuales que todavía dividen al mundo del arte. Gracias por quedarte hasta el final. Y la próxima vez que veas la Mona Lisa del Louvre, quizá valga la pena recordar que, en algún lugar de la historia, existe otra sonrisa parecida, más joven, más discutida, más incierta. Una sonrisa que tal vez salió de la mano de Leonardo, o tal vez de alguien que entendió demasiado bien cómo imitar un misterio.